Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BETE y Asisa. Hoy tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna, de nuevo, al presidente del Foment del Trabajo Nacional, del Treball Nacional, don Joaquín Gay de Montellà, al que va a presentar el profesor Ramón Tamames. La tribuna es suya, don Ramón. Oye, ¿puedo poner aquí este vasito de agua? Buenos días a todos, muchos saludos. Muchas gracias a la organización del acto, el Foro Nueva Economía, con el profesor Rodríguez al frente. Y gracias también al ponente de hoy, Joaquín Gay de Montellà, por haberme propuesto que viniera aquí, lo cual hago con mucho gusto, es un verdadero honor y al mismo tiempo una posibilidad de escuchar su discurso, que sin duda va a ser muy interesante. Joaquín Gay de Montellà está viviendo aquello que en su novela C.J. Koch llamó el año que vivimos peligrosamente, luego llevada al cine por Peter Berry en una película de hondo sentido político y de cómo la vida nos proporciona momentos difíciles y también muy interesantes. Joaquín Gay de Montellà es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, diplomado del Instituto de la Empresa, del IESE, en Barcelona, con cursos de banca especializada en Holanda, Alemania, Suiza, y además ha pasado por las grandes empresas de Cataluña y de España como Abertis, la Mutua Fiat, y es propietario y director de las bodegas Torres del Verger, que es uno de los mejores vinos de la comarca de Penedès. Tengo la satisfacción de informarles que están disponibles para todo el mercado español y extranjero a precios muy razonables y calidades verdaderamente excelsas. Pero lo que le trae a Joaquín por segunda vez a este foro es el tema de Cataluña y España. A los 4 días de haberse celebrado la 38 Diada del 11 de septiembre. Una cuestión en la que el presidente de Foment, del Fomento del Trabajo Nacional, desde hace 4 años, tiene un papel importante como representante de la burguesía emprendedora. Esa burguesía que Karl Marx admiraba profundamente porque había sido el ariete para acabar con el orden mercantilista, de los gremios excluyentes, de las compañías monopolísticas, de las listas de géneros prohibidos para la importación y de la obsesión por los metales preciosos cuya acumulación consideraba era la riqueza de las naciones. Frente a eso hubo una revolución liberal, tan apreciada por nuestra posible candidata al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que está aquí presente, la revolución liberal de la que ella habla con tanta frecuencia, que significó precisamente la libre contratación del trabajo, las empresas societarias reguladas, la libre importación de toda clase de productos y la búsqueda de la riqueza precisamente a través de la división internacional y del comercio mundial, como preconizó en 1776 Adam Smith en La riqueza de las naciones. Joaquín pertenece a esa estirpe de empresarios creadores
de riqueza y de empleo. Y se puede decir que él mismo, en su labor muy pedagógica desde Foment, ha explicado cómo se formó la Junta de Fábricas del Principado en tiempos de Carlos III y cómo es esa entidad el origen del actual Foment, creado en 1869 y cuyo primer presidente fue José Ferrer Vidal, precisamente su tatarabuelo. Por eso hablaba de estirpe de empresarios. En el proceso de la creación de la industria textil catalana, que junto con la siderurgia vasca fueron las dos grandes bases de la industrialización de España, con sus sombras, pero también con sus luces. Hoy vivimos en tiempos en que quedaron ya muy atrás los aranceles tan discutidos, tan polémicos, de Figuerola del 1869, de Cánovas de 1892, de Amos Salvador de 1906 o de Cambó, el segundo catalán que entra en la industria, en la historia arancelaria de pleno, Cambó 1922. Hoy estamos en plena globalización y precisamente la primera vez que estuvo en este foro Joaquín Gay de Montellà, la pregunta que yo le hice es qué piensan los empresarios del retraso de más de 12 años ya en la articulación de la Ronda Doha para avanzar más todavía en esa globalización que está en peligro. Se puede decir que el problema catalán nace precisamente en esos tiempos de polémicos del librecambio y proteccionismo. En 1892 las bases de Manresa significan el planteamiento de unas bases para una constitución catalana. Y hoy estamos en una situación muy distinta ya, muy distinta porque en realidad Cataluña lo que aspira no es a la autonomía que consiguió plenamente en la Constitución de 1978, sino que los partidos que llamamos secesionistas están por una independencia que en mi libro ¿A dónde vas, Cataluña?, he hecho un recuento y esa independencia se ha manifestado en petición por 11 veces, empezando en 1412 después del compromiso de Caspe y pasando por Macías el año 1931, Companys en el 34 y ahora Artur Mas. En este intento se puede decir que ha desempeñado un papel muy importante precisamente la Constitución del 78, su artículo 152, con la transferencia de competencias exclusivas del Estado, que ha sido sobre todo para Cataluña. Y se puede afirmar que si los catalanes secesionistas han aprovechado la Constitución, desde el Gobierno no ha habido una política verdaderamente inteligente. Ayer había un artículo del profesor Tortella, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Alcalá de Henares, en donde se planteaba precisamente este tema. El Gobierno no ha sabido atraer así los grupos que realmente están por la permanencia de la unión de Cataluña con España, y ese es un hecho a destacar. Y si ha permitido tantas veces que no se cumpla la Constitución, ahora plantea el cumplimiento de la Constitución respecto al 9 de noviembre, lo cual es correcto y está bien, pero tendría que haberlo hecho antes muchas veces y en ocasiones casi tan importantes como esta, en temas de educación y otros. No voy a ocupar mucho más tiempo, pero sí quiero decir que Joaquín Gay de Montellà, al frente de Foment, ha mantenido un equilibrio admirable. No ha admitido presiones ni de la Generalidad de Cataluña ni de movimientos en cualquiera de los extremos. Y ha planteado una posibilidad en forma de memorándum no publicado todavía, en donde él preconiza un pacto fiscal. Pacto fiscal lo hemos discutido muchas veces, tampoco voy a exponer aquí mi actitud al detalle, pero creo que hay soluciones, no solamente fiscales, sino de otros muchos aspectos económicos, ni siquiera tocar la Constitución. Eso es posible hacerlo con los instrumentos actuales. Ahí está precisamente el arte de la política, utilizar las posibilidades existentes en su momento. Joaquín Gay de Montellà ha defendido su posicionamiento de una manera clara, ha hablado con
en la última entrevista que concedió el rey Juan Carlos fue precisamente a él. Tuvieron ocasión de hablar de este y otros problemas. Ya terminando, diría que su posición es compartida, quizá de forma más evidente y vehemente en algunos casos, por José Luis Bonet de Freixenet, José Manuel Lara Bosch del Grupo Planeta, Oliu, presidente del Banco Sabadell, y el propio Fainé al frente de CaixaBank, con algunos matices, pero ya claramente en la Junta General de Accionistas última de la entidad, optando por una opción española, digamos, frente a una posible exclusión hacia una Cataluña que él no imagina independiente. Hay muchos aspectos, seguro, en la intervención de Joaquín Gay de Montellá, y él tiene precisamente la posibilidad de presentar esos aspectos hoy. Yo diría que con un sentimiento de patriotismo a lo Habermas, es decir, un patriotismo constitucional y de su estatuto también. Y en ese sentido, querido Joaquín, diríamos como el poeta, tienes la voz y la palabra. Gracias. Buenos días. Normalmente las presentaciones las hace alguien que hace un recorrido personal y profesional del conferenciante y la gente se aburre, ¿no? No es el caso con Ramón Tamames, que siempre tiene sus aportaciones y sus comentarios que son fuera, seguro, muchas veces de lo habitual. Bien, yo querría saludar y dar las gracias a la presencia, especialmente de Gracia Hidalgo, nuestra secretaria de Estado, que me llamó Fátima Báñez diciéndole que se excusaba, así como mi querida ministra Ana Pastor, que agradezco mucho sus llamadas. A Esperanza Aguirre, mi buena amiga, con la que compartimos este verano buenas jornadas, el presidente del Partido Popular, lógicamente a mi vicepresidente primero de la COE, Arturo Fernández, también presidente de CEIM, a Jesús Terciado, presidente de CEPIME. Excuso a Juan Rosell, que está en Polonia y que le hacía ilusión estar, pero no puede ser clonado. A todos los presidentes de organizaciones territoriales que me acompañan hoy, Valencia, Navarra, Baleares, muchos que me acompañan, los embajadores y a los diputados y senadores que están hoy, a personas del cuerpo diplomático y especialmente a todos vosotros, queridos amigos, en el cual hoy tenéis la amabilidad de acompañarme en estas reflexiones. También, lógicamente, querría dar las gracias a José Luis Rodríguez por esta nueva oportunidad para estar aquí y a los patrocinadores Asisa, British Telecom y Red Eléctrica, porque ellos han posibilitado este espacio de reflexión y de acercamiento y de que nuestras agendas permitan que pasemos un rato juntos. Antes de comenzar, querría tener unas palabras de recuerdo y homenaje a los empresarios Emilio Botín e Isidoro Álvarez, que nos han dejado estos últimos días. Como presidentes del Banco de Santander y del Corte Inglés, han sido ejemplo para los empresarios españoles y nos han demostrado hasta qué punto el trabajo, el esfuerzo y la tenacidad permiten crear grandes proyectos empresariales que son la marca y bandera de un país. Que en paz descansen. El día de Sant Jordi del año pasado, el 23 de abril de 2013, intervine desde esta tribuna sabiendo que como presidente de la patronal de Cataluña, Foment del Treball, no era frecuente, pero que la situación económica, una severa crisis en un momento todavía de gran incertidumbre y la política, con un cambio de eje político y social en Cataluña, hacían oportuno proyectar aquí en Madrid la visión del entorno empresarial catalán para afrontar los retos necesarios y recuperar la actividad económica, la estabilidad y la confianza. Han pasado muchas cosas desde entonces y, afortunadamente, los indicadores de la economía española confirman una recuperación sólida, que se irá asentando paulatinamente y que ya se está traduciendo, aunque levemente, en la mejora del empleo. En ningún caso la recuperación económica que se está plenamente afianzando, aunque haya que decir que hay ritmos no muy elevados, puedan servir de excusa para dejar de hacer las reformas estructurales que aún quedan pendientes.
No obstante, en España, a diferencia de otros grandes países europeos como Francia e Italia, por ejemplo, se han hecho reformas de gran calado, y como, por ejemplo, la reforma laboral. Recuerdo como en la reunión de Ginebra de FODER del año 2012, FODER es una confederación de las patronales más industrializadas en Europa, o así nos denominamos, España estaba en el foco de la crisis europea. Pues bien, en la reunión de Stuttgart que celebramos este año, España era el modelo de país reformista para la superación de la crisis con 3 líneas de trabajo que destacamos: la reforma financiera, la reforma laboral y la línea de pago a proveedores. En este sentido, España puede mostrar el camino iniciado y así ha sido reconocido por los principales organismos internacionales. Ha sido un camino en el que ha habido un esfuerzo y un sacrificio, con el mayor pacto de contención salarial acordado con los sindicatos, a los cuales hemos de agradecer su aportación para el periodo largo de 2012-2014. Pero absolutamente necesario. ¿Alguien piensa que España podía continuar sin corregir sus desequilibrios de mayores niveles de inflación que le restaban competitividad? ¿O un elevado nivel de déficit público que ha llevado a nuestro nivel de deuda pública a niveles desconocidos? ¿O su elevado nivel de déficit exterior que suponía mayores demandas de ahorro exterior para su financiación? Era necesaria, pues, unas reformas que mejoraran nuestra competitividad y productividad y que permitiese mayores dosis de flexibilidad de nuestra economía para hacer frente a los retos de la globalización. Los analistas señalan la necesidad de que continúen las reformas estructurales para transformar en los próximos años nuestro sistema económico, mejorar la educación, la formación, la innovación y la productividad, el funcionamiento de la administración pública y afrontar definitivamente la reforma energética. La reactivación de la economía española ha sorprendido por su contundencia, no solo desde la demanda externa, con la erradicación de su elevado y abultado déficit exterior, sino por la mejora que en los últimos meses está mostrando la demanda interna. En este sentido, los empresarios y familias muestran mayor confianza en la capacidad en España, a lo que ha contribuido también, sin duda, el retorno de la financiación privada internacional, que ha aligerado las tensiones financieras internas y ha frenado la caída de los precios de los activos de España. Hoy hablamos de la prima de riesgo, estos días en torno a los 120 puntos, ya no como una amenaza o desconfianza en los mercados con respecto a España, sino más bien al contrario, como una muestra de confianza en la economía española. Sin embargo, hay que señalar en el ámbito europeo la falta de un liderazgo, que ha podido ser compensado en parte por las decisiones que ha ido adoptando el Banco Central Europeo y por el papel que ha jugado su presidente, el italiano Mario Draghi. Sin lugar a dudas, la etapa recesiva nos ha abandonado y estamos ante un panorama claro de recuperación económica, posiblemente con algunos elementos de riesgo, como es la marcha de nuestras exportaciones y de la de nuestros socios comunitarios. Sin embargo, a pesar de ello, los organismos internacionales apuntan a datos positivos en la marcha de nuestra economía. Esta pasada semana, la OCDE estableció una previsión de crecimiento económico del 1,2% para el 2014, del 1,6% para el 2015. Entendemos nosotros mismos desde Fomento y desde la OCDE algo superior y todo a ese 1,6% para el año que viene. Pero posiblemente estas previsiones podemos calificarlas de prudente, en tanto que los datos del segundo semestre han sido muy positivos, aunque posiblemente se suavicen en el tercero. Esta percepción de que la previsión del crecimiento pueda ser mayor a la estimada se deriva de que uno de los hándicaps que tenía la economía española, como era la falta de crédito, pueda corregirse rápidamente. Y ello es así gracias a las últimas medidas anunciadas por el Banco Central Europeo, que ha situado el interés de referencia en el 0,05% y en las medidas excepcionales para facilitar el crédito a la economía real con la inyección de mayor masa monetaria en la economía. Adicionalmente, en nuestro país se contempla una reducción de la fiscalidad, especialmente el IRPF, y en la lenta pero progresiva recuperación del empleo en nuestro país. También cabe señalar de forma gradual la recuperación de la industria. Hoy mismo el ministro Soria anuncia un paquete de medidas para la reactivación industrial
y del propio sector de la construcción, con el efecto inducido que ello pueda tener en el resto de sectores y en el conjunto de la actividad económica en general. En Cataluña, desde Foment, trabajamos intensamente para contribuir a la consolidación de la recuperación y tratamos de dar apoyo a cuantas iniciativas empresariales surgen. En este momento de nuevas oportunidades para enfocar las inversiones a proyectos de futuros y la creación de empleo. Saben que en Foment es una de las instituciones más emblemáticas de Cataluña. Es la patronal más antigua de Europa y fue la patronal de España hasta que en 1978 apostamos por la creación de la COE, con la fusión de sus 3 organizaciones empresariales previas: Confederación General Española de Empresarios, Confederación Empresarial Española y la Agrupación Empresarial Española. Acotamos así nuestra actividad al ámbito territorial catalán. Desde entonces trabajamos en perfecta sintonía dentro de la COE, organización con la que mantenemos una estrecha, leal y activa colaboración en el marco empresarial europeo de la Business Europe. Nadie es ajeno a la tensa situación que hemos vivido desde el inicio de la crisis en el 2008 y que se ha combinado con conflictos sociales y políticos que, por supuesto, organizaciones como las nuestras deben observar y conducir con extremada prudencia. Son organizaciones empresariales que representan la pluralidad de sectores económicos y también de intereses territoriales, siempre desde la perspectiva de la empresa. La pluralidad forma parte, por tanto, del ADN de nuestras organizaciones y solo el respeto y la generosidad contribuyen a la resolución de los problemas y las diferencias que puedan surgir en la defensa de los legítimos intereses de cada uno. En este momento asistimos a un cambio social, político y económico al que debemos dar respuesta. Las instituciones, las administraciones públicas, los partidos políticos, los sindicatos y, por supuesto, las patronales debemos ser más eficientes, levantar estructuras modernas y ser transparentes en la gestión. Debemos estar siempre atentos a escuchar a lo que los ciudadanos dicen, satisfacer sus expectativas y ser realmente instrumentos útiles para una sociedad mejor. En los próximos años, además de trabajar en la recuperación a través de la innovación, la internacionalización y la formación, nuestros 3 grandes ejes desde Fomento, debemos resolver el gap que detecta un sistema técnicamente correcto, pero que no se traduce en una economía productiva. Hemos llegado a un punto en el que, como país, hemos mejorado notablemente en formación, en infraestructuras, hemos invertido en capital social, humano, también tecnológico, pero no todo esto se ha traducido aún en mejora del sistema productivo. En este sentido diría que hemos mejorado, pero que todo este esfuerzo es aún limitado. El modelo productivo de un país no es el del gobierno, es también de la sociedad y de sus instituciones sociales, las corporaciones públicas, las universidades, los sindicatos, las patronales. Todos ellos debemos ser capaces de crear sistemas y procesos de decisión más eficientes. Necesitamos actuar en la raíz del problema, la actitud de los ciudadanos, de las instituciones, asumir de verdad una cultura real de esfuerzo, de responsabilidad, compartir la idea de contribuir con nuestros impuestos al beneficio social y, en definitiva, trabajar de manera obstinada por un sistema que penalice los comportamientos que no contribuyen al bienestar de la sociedad, a una sociedad más justa y también más ética. En el último año, Juan Rosé y su Junta Directiva han impulsado en la COE la reforma de sus estatutos, la redacción de un código ético de buen comportamiento. Así lo hemos hecho también en Fomento, a través de nuestras comisiones del régimen interno. Y esto es el camino que toda nuestra sociedad empresarial, al menos, iniciamos y queremos dejar patente como nuestro compromiso real de aportación en la ética, porque no sin ética podemos avanzar y no sin ética podremos crear verdaderamente una sociedad estable. Para afrontar de verdad estos cambios debemos escuchar y tener todos muy presente cuáles son los objetivos a los que debemos servir. Desde mi punto de vista, el objetivo común de todos es que avancemos hacia un país de oportunidades en el que los ciudadanos encontremos un entorno adecuado para trabajar, un país en el que, a pesar de sus diferencias lógicas entre los diferentes territorios, nos tratemos con respeto, solidaridad y lealtad. Solo así podremos también superar la creciente tensión en el encaje de Cataluña en España,
que vivimos en los últimos años. Debemos imponernos la obligación de actuar con generosidad y lealtad. Y por ello quiero hablar de Cataluña, porque nos preocupa a todos, a los ciudadanos, a las familias, a los empresarios, a los de Cataluña, pero también a ustedes aquí en Madrid. Hemos convivido con nuestras diferencias, pero hemos sido capaces de construir entre todos un gran país como es España. Muchas veces nos piden a los empresarios que nos pronunciemos sobre esta cuestión. La desafección entre Cataluña y España es una cuestión política, que debe resolverse desde la política. Y los empresarios lo que pedimos es que se dialogue, se negocie y se pacte. No avanzaremos en las reformas, en la recuperación económica, en el modelo productivo, mientras la seria inestabilidad política y social entre Cataluña y España mantenga la temperatura tan alta como la que vivimos estos días. Los empresarios tenemos la misión de crear riqueza y generar ocupación. Y solo pedimos un cierto clima de estabilidad y seguridad. La tensión actual hará que todos perdamos, España y Cataluña. Las grandes empresas y las corporaciones multinacionales también podrían cuestionarse sus proyectos de futuro en nuestro país. Como ya saben ustedes, este año se conmemora el bicentenario del nacimiento de Joan Prim, brillante militar y político español que llegó a ser presidente del Gobierno y que en el ejercicio de esta gran responsabilidad fue asesinado. Creo que es bueno que recordemos las trayectorias de personajes tan ilustres de nuestra historia y calibremos bien el impacto de sus acciones en la sociedad española de su tiempo y en la realidad de nuestra España de hoy. Prim tuvo una larga y admirable carrera militar y política que hoy es ejemplo de compromiso y amor patriota para con España. Prim es sinónimo de una fuerte personalidad al servicio del progreso común, que evidentemente a lo largo de una larga participación en los asuntos públicos dejó una huella imborrable que hoy en día despierta grandes adhesiones, siempre con el propósito de favorecer el progreso y el desarrollo que España y sus gentes merecían. Gracias al esfuerzo de muchos, de todos, España hoy es la historia de un éxito, de un proyecto político donde la diversidad de sus actores ha sido y es sin duda una de las mayores fortalezas. Eso quiere decir que hemos hecho muchas cosas bien en los últimos 40 años. Pero hemos cometido algunos errores que nos convendría aún reconocer para no volverlos a cometer. Hay caminos que, aunque no se deban desandar, sobre todo no hay que volverlos a andar. Creo que nos equivocaríamos si pensáramos que es una simple coyuntura la controversia política sobre el encaje de Cataluña en España, que hoy mueve muchos titulares de prensa. Lo que hoy mueve ciertas mayorías sociales responde a un desasosiego de fondo que subyace en la vida política de España desde hace muchos años y que no se va a resolver con triunfos políticos tácticos de muy corto plazo. Más allá de siglas de partidos o otras sanciones momentáneas entre instituciones, subyace un estado de ánimo social que reclama nuevos pactos que acomoden sensibilidades persistentes a este proyecto común tan esperanzador y con tanto futuro como es para nosotros España. Dicho de otro modo, no se trata de una confrontación entre adversarios políticos en función de siglas que puedan resolverse con la victoria de un partido por encima de otro. Se trata de una controversia social y política que necesita de un gran pacto institucional para resolverse. Es por ello que desde Foment del Treball defendemos la necesidad de llegar mediante el diálogo y la negociación a un gran pacto institucional que ayude a superar la decepción que supuso para Cataluña la sentencia del Tribunal Constitucional sobre su estatuto. La manifestación de Barcelona en junio del 2010 es la primera gran movilización social que advertía el alto grado de insatisfacción que ha alarmado la sociedad catalana en la última década. Porque en gran parte esta desafección creciente de la sociedad catalana hacia la idea de España puede que se explique por la falta de reconocimiento explícito del Estado a su propia diversidad. Creemos que es seguramente uno de los errores cometidos en el proceso constituyente desde hace cerca de 40 años y que podemos subsanar. Cataluña es una nación porque secularmente ha sido un colectivo humano cohesionado alrededor de una lengua, una cultura y un derecho civil propio
y porque siente la necesidad de verse reconocido como tal en garantía de respeto y a la protección de su singularidad. Hace unas semanas, en Oviedo, invitado por la patronal asturiana FADE, ya reflexioné en este sentido. El reconocimiento de Cataluña como nación, nacionalidad, no debilita, sino que refuerza el proyecto común de España. La Constitución española, en su artículo 2, hace mención a las nacionalidades de España. Precisamente lo que hoy debilita a España en este conflicto de reconocimiento mal gestionado, y si no fuéramos ahora capaces de gestionarlo, nos arrastraría a todos a singladuras imprevisibles. La situación política y social trasciende a la victoria o derrota del partido tal o cual. Así quedó claro en la manifestación del 11 de septiembre, la semana pasada en Barcelona, que me mostró una expresión multitudinaria en Cataluña más allá de los partidos. Nadie indica que, tal como están las cosas hoy, vaya a desaparecer. Y es que a lo mejor lo necesario no es hacer desaparecer este sentimiento, sino entenderle y darle una respuesta política. Sin exaltaciones equívocas ni manipulaciones. Hay que facilitar un encaje. Del mismo modo que no separamos de nuestras familias al miembro que no esté de acuerdo con nosotros, porque simplemente lo aceptamos como parte de la familia. Lo que sí vemos claro desde el ámbito empresarial catalán es que en esta línea Cataluña debe poder ejercer una plena competencia en materia de lengua y cultura, además de la asunción efectiva de parte de las instituciones del Estado en la promoción y defensa de todo su patrimonio lingüístico, que es muy rico. Del mismo modo, entendemos que en el Parlamento de Cataluña debería haber plena competencia sobre el régimen local de la comunidad y organizarlo acorde a su determinación y tradición histórica. Y en la línea del pacto fiscal que siempre hemos defendido, esta política de reconocimiento de la realidad nacional catalana debería tener en cuenta la cesión de la plena gestión tributaria. Y nos parece que se puede conducir la negociación y el consenso sin tener que abordar la reforma a la Constitución, porque nuestra Carta Magna es lo suficientemente flexible y actual como para poder integrar estas políticas de reconocimiento y porque el propio proceso de reforma puede llevarnos a andar los mismos caminos que erróneamente andamos hace 40 años y que hoy son en gran parte el foco de este conflicto. El reconocimiento de la diversidad nacional de España, con la mutación y o disposiciones adicionales a la Constitución, ello sería suficiente. En estas semanas el clima político ofrece temperaturas muy altas y parece que se van a producir pasos que se anuncian como trascendentales. Hemos reiterado múltiples veces al Gobierno de Cataluña que nadie entendería un quebrantamiento de la legalidad. Hemos advertido que Cataluña no quiere ni necesita políticas radicales que solo conducen a la confrontación. Del mismo modo, es evidente que el espacio de diálogo y negociación política tampoco admite declaraciones tan antisonantes como vacuas. No nos parece apropiado para el clima de diálogo la reducción del adversario político a la mínima expresión, de la misma manera que reivindicamos que las decisiones políticas se tomen desde el marco legal y la Constitución. Recordábamos hace unos minutos al presidente Joan Prim, que también legó algunas reflexiones que, salvando las distancias y adecuándolas al contexto actual, pueden advertirnos de errores cometidos por los poderes del Estado en su relación con los ciudadanos de Cataluña. Decía el diputado Prim en el Congreso Español en 1851, hace ahora 163 años, Cataluña es un país robusto. Los catalanes son altivos, belicosos y de esforzado corazón. Pues palo y hierro a los catalanes, decís vosotros, obviando que al caballo fogoso no se le puede dominar con látigo y espuela. Nosotros, los empresarios de Cataluña, y estoy hoy seguro de toda España también, siempre hemos sido partidarios de la negociación, el diálogo, el consenso y el pacto. La historia de éxito de España de las últimas décadas es fruto, como no, de un gran pacto que hoy, entre unos y otros, estamos resquebrajando. Somos muchos los empresarios catalanes que aún creemos en el proyecto España dentro de una Europa cada vez más sólida y unida en un proyecto político federal. Pero lo cierto es que la pugna política en Cataluña y en España
parece que nos lleva a escenarios inciertos con riesgos para todos. Nosotros decimos, desde Cataluña no se debe desistir en buscar el acuerdo con el Gobierno y las instituciones del Estado desde el respeto institucional. Y desde los poderes del Estado no se debe obviar que hay determinadas mayorías que en Cataluña se han articulado bajo un proyecto político secesionista que, si bien no es nuevo, parece hoy más fuerte que nunca. Agradecemos y confiamos en las reformas que nuestro rey Felipe VI ha introducido en la institución monárquica para que contribuya a la mejora del clima del diálogo y concordia imprescindible en esta hora de España. Les agradezco su atención y confío en que seremos capaces de superar los problemas para avanzar hacia el objetivo común que todos compartimos, un país de oportunidades y progreso que resuelva sus diferencias con diálogo, solidaridad y lealtad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues empezamos con las preguntas. Sandra Gallardo, de Radio Nacional de España, le pregunta si teme usted el escenario político que quede en Cataluña ante un adelanto electoral que parece inminente. ¿Le preocupa una victoria de ERC? Carmelo Fuentes, en la misma línea, dice: ¿qué lectura ha hecho usted del discurso pronunciado ayer por el presidente Mas ante el Parlamento, en el que advirtió que si no puede celebrarse una consulta legal, se verá obligado a convocar elecciones en Cataluña? ¿No cree que ese panorama entraña enormes riesgos y que se producirá un efecto dominó que puede conducir a la declaración unilateral de independencia? Bien, nosotros los empresarios no debemos opinar sobre si es oportuno o no un anticipo de elecciones. Estas son las fuerzas políticas las que tienen que dilucidar su conveniencia. Entendemos de que hay acuerdos y pactos políticos firmados y que se rompen o no se pueden llegar a cabo, pues no va a ser fácil mantener esa estabilidad entre esas fuerzas políticas, pero en cualquier forma es una decisión de las fuerzas políticas. Y en cuanto a que si los empresarios tememos, no, los empresarios seguimos trabajando. Los empresarios lo que tenemos que hacer es dijéramos, solicitar, insistir, hacer reflexionar para que ese marco y ese entorno nos permita cumplir esa doble función que yo decía antes, generar riqueza, porque hemos de retribuir al accionista, al inversor, al capital, y mantener ese estado de bienestar, que es nuestro compromiso, y generar riqueza, crear ocupación, que es nuestro compromiso social, y que lo estamos ahí con los agentes sociales, con los sindicatos, con buena armonía, con buen diálogo, y que queremos avanzar, y el resto son los ciudadanos los que deben decidir. Nosotros lo que hemos de hacer es trabajar, levantarnos antes que los de los demás y dar ejemplo y tener ética. Usted dice que los empresarios no deben hablar de política. ¿Le preocupa que se abra un periodo de incertidumbre en Cataluña y en España de cara a las próximas elecciones autonómicas catalanas de las que se habla y que puedan hacer peligrar la recuperación económica? En este sentido, le recuerdo que el ministro de Guindos dijo que Cataluña puede ser la principal causa del freno económico. No veo tantas incertidumbres. A lo mejor el ministro también lo dice con una lectura más sesgada por el momento. Nosotros vemos un desarrollo bueno. Estamos en un momento en el cual hemos sufrido mucho del 8-9 hasta el 12, y el 13 lo hemos pasado razonablemente bien. El 14 estamos en un periodo de recuperación. No nos llega a nuestras bases, no nos llega a nuestros ciudadanos. La demanda interna sigue flojea, pero estamos mejor. Lo que no podemos, y somos casi la admiración, o como decíamos antes en esas reuniones que mantenemos en la FODERE, somos el ejemplo, y el ejemplo de los que han hecho reformas. Y yo celebro que hayamos sido valientes, y felicito a mi ministra de Trabajo, a Fátima Báñez, porque realmente ha sido la gran reforma de Europa. Los demás no han hecho nada, y nosotros lo hemos hecho. Pues seamos un poco positivos y miremos lo que tenemos que mirar, porque si solo queremos encontrar dificultades, pues no sé dónde queremos ir. Yo creo que nosotros hemos de
ser en este sentido positivo. Hay amenazas, seguro. Para Cataluña también pueden haber amenazas, pero primero vamos paso a paso y vamos reclamando los espacios para que nosotros lo hagamos mejor. David Robles, de Onda Cero, dice, sin entrar en si usted está o no por la independencia, ¿cree que se debe celebrar la consulta en Cataluña? Usted que no quiere hablar de política y todo el mundo le provoca. Bueno, las preguntas no son incorrectas, es la respuesta que puede ser incómoda. En cualquier forma, yo lo que diría es que, los empresarios lo que hemos de hacer es hacer lo nuestro. La consulta, nosotros en la Junta Directiva de Fomento en el 2013 y ratificado en septiembre del 2013, lo que dijimos es que por unanimidad acordábamos que estábamos de acuerdo con el derecho a decidir dentro del marco legal. Lo que añadimos es una coletilla que decía dentro del marco legal. Y no saldremos de ahí, no tenemos... y que si se celebra una consulta es una cosa de los ciudadanos y de los partidos políticos. Nosotros no tenemos nada que decir. Lo que nosotros necesitamos y reclamamos es que todo esté dentro del marco legal, porque si pretendemos ir a un sistema populista, asambleario, pues eso es otra dinámica en la cual nosotros no vamos a participar, ni vamos a alentar, ni nada más. El resto serán ¿El marco legal español debería cambiarse para que fuera posible la consulta? Bueno, eso lo decidirá el Parlamento, no lo decidiremos los empresarios. Los empresarios lo que hemos de decir es, oiga, pues nosotros para hacerlo bien, para ser competitivos y productivos, necesitamos pues una serie de cosas y unas reformas que han hecho y otras que están pendientes de hacerse. Y bueno, y hemos de hacerlo nosotros mejor. Tenemos unos sindicatos que son muy sensatos, no es que los tengamos que elogiar, no es nuestro papel, pero sí que reconocer que contribuyen a este estado de recuperación. Y no pasa en otros estados europeos. Y bueno, pues si tenemos los agentes sociales que trabajan un proyecto en común, tenemos una gran ventaja. Y Nacho Martín, de Mediaset, le pregunta qué le parece la oferta de Esquerra para formar un gobierno de coalición. ¿Cree que es sincera? ¿O tendría líneas rojas? No. Solo los independentistas en esa coalición. Yo lo único que recuerdo es que existe un pacto de gobierno que firmaron Convergencia y Esquerra en el diciembre del 2012 y en ese caso lo único anecdótico es que el jefe de la oposición firme ese pacto con el partido gobernante, ¿no? Pero en cualquier forma el resto, y eso sí que incide en ese aspecto político, pero que como es público y tenemos todo copia de ese documento, pues no es ningún secreto, y el resto pues ya habría que preguntárselo a los dirigentes de Esquerra y de Convergencia, no a nosotros, a los empresarios. Vamos a hablar de economía, después volveremos seguramente a la política. Desde RACU le preguntan, el domingo acabó el periodo de apertura de tiendas en domingo que ha regido en Barcelona los últimos 2 meses y medio. Se ha permitido abrir todos los domingos de 10 a 18 horas. Los comerciantes piden ampliar aún más los horarios. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve Foment? Bien, nosotros tenemos lógicamente muchos componentes en nuestro comercio, desde grandes áreas hasta comercios, hasta pequeños comerciantes. A todos los hemos de entender, pero lo que sí está claro es que una sociedad que pretende que sus destinos turísticos, desde Madrid a Santander, a Cataluña, lo que tiene que hacer es potenciar el comercio y tiene que dar satisfacción a la gente que nos visita. Y hasta qué punto es razonable pensar que a las 6 de la tarde cerremos los comercios. Pues yo personalmente preferiría irme a visitar, pues no sé, Lucca, en Italia, y poder tener una oferta cuando puedo pasear por la ciudad, porque a lo mejor durante el día. O sea, todo lo que ayudemos a mejorar el comercio y las transacciones y a nuestra gente, especialmente en aquellos lugares turísticos que todos sabemos, pues yo entiendo que tiene sentido. Los habremos de consensuar con lo que nosotros llamamos gremios de comercio, las asociaciones de comerciantes, pero que hemos de dar una respuesta satisfactoria.
una calle Serrano o un paseo de Gracia, no puede vivir de espaldas de lo que necesitan sus turistas y las personas nacionales o extranjeras que les visitamos. Luis Acabo dice, Funcas ha elevado en 1/10 la previsión de crecimiento de España para 2014 y 2015. Los indicadores muestran una mejora, pero todavía no llega a los particulares. ¿Qué hace falta, en su opinión? Bien, necesitamos que haya más recuperación de empleo, como decíamos antes. Esto facilitará pues, que lo que nos encontrábamos. Nosotros teníamos componentes familiares de 2 personas que trabajaban, una pareja, y hemos pasado que en muchos casos solo trabajaba uno y en otros, desgraciadamente, no trabajaba ninguno y solo acogidos por protección social. Estamos recuperando, ya sabemos que uno trabaja seguro y ya tenemos que hacer que el otro también trabaje. En el momento de que esa familia o esa unión entienda de que tiene seguridad en sus ingresos, recuperaremos la demanda interna, recuperaremos el consumo y esto lo veremos en la calle. Aún hay incertidumbres y hemos de mejorar, dijéramos, tan pronto como podamos, industria por industria, sector por sector, la mejora salarial, pero eso lo hemos de hacer de acorde a la productividad. Pero es importante de que entendamos de que se ha hecho un gran esfuerzo también por la parte de recursos humanos y que tan pronto como podamos hay que recuperar. Santiago López dice, Pedro Sánchez, el nuevo líder del Partido Socialista Obrero Español, propuso ayer un escudo fiscal para eximir del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas, a familias, parados y jubilados con rentas bajas. ¿Es una buena propuesta, en su opinión? ¿Es realmente viable? Bueno, no la desconozco en su totalidad, su propuesta, pero me parece que también está en la línea de la reforma del IRPF, en el cual lo que está contemplando es una reducción y especialmente de las escalas más bajas, ¿no? A lo mejor muchos de los que están o estamos aquí no estamos tan beneficiados, pero sí que es cierto de que hay una reducción de tramos y en esos tramos se contemplan esas escalas. O sea, me parece que está en esa misma línea, con lo cual pues lo celebro. ¿Qué quiere decir exactamente para Foment pacto fiscal, lo que llevan pidiendo desde hace años ustedes? Nosotros estaríamos muy cerca de lo que serían conciertos de otras áreas, de otras regiones de nuestro... Navarra y País Vasco. Por ejemplo, Navarra, ya que hemos hablado y que tengo a mi amigo José Antonio aquí acompañándome, ¿no? Con eso estarían pues ustedes veríamos, bueno, nosotros ha de estar satisfechos los ciudadanos, ¿no? Pero me parece, eso lo decíamos en el año 2012 y parecía que en aquel momento, si hubiéramos llegado a aceptarlo de que aquello complacía y era casi suficiente, pues nos habríamos ahorrado a lo mejor 2 años de dificultad y nosotros hemos trabajado y pensamos que en esa línea es apropiada. Más preguntas. ¿Le preocupa que Pedro Sánchez, el nuevo secretario general del Partido Socialista, pida eliminar la reforma laboral? ¿Cree usted que eso es posible? Bueno, cuando se está seguramente en la oposición se pueden decir cosas que cuando se está en el gobierno a lo mejor son más difíciles y seguramente pues, es una declaración de una manera de sentimiento, de pensamiento, pero hemos de ser conscientes de que eso es lo que nos ha permitido que en 2 años pasáramos de tener una prima de riesgo de 460 a 120. Ese milagro de en 2 años pasar de una cosa a la otra no es de casualidad. El mercado no es tonto, el mercado sabe, dice, usted tiene mucha deuda, pero si contiene el déficit y me empieza a gustar. Y si hace reformas, apuesto por usted. Y eso es lo que ha pasado. Han visto que la deuda se nos ha disparado de aquel 45 que teníamos el año 6, por ejemplo, y se nos ha ido al 100% o 98%. Pero al menos estamos haciendo un esfuerzo y hemos de completar ese esfuerzo para llegar a que el déficit fiscal nuestro no sea superior a esos 2,5 puntos, 3 puntos. Y eso es lo que los mercados y sus creadores de opinión son los que apuestan a favor o en contra. Alicia Bustamante dice, hay que bajar más los impuestos, como está dispuesto a hacer el presidente de Extremadura.
¿cuáles serían los impuestos donde hay más margen, en su opinión? Y también le pregunta si hay que bajar las cotizaciones sociales de las empresas. A nosotros lo que nos gusta es estar con estándares lo más medianos europeos. Y entendemos que hoy, sabemos que es difícil, pero que se tiene que recordar que hubo una propuesta, una opción de reducción de tramos de la seguridad social, y eso no renunciamos y bueno, no será un casus belli, pero sí que es cierto de que recordamos y reclamamos. ¿Por qué? Porque estamos en desventaja con otros países de la comunidad y eso nos hace menos competitivos. El resto de los impuestos, pues entendemos de que todo lo que sea rebajar impuestos que dificulten la creación de mayores oportunidades, pues no ayudan y a medida de que se pueda hacer, está anunciado esa batería en lo que sería especialmente el IRPF, pero sería lógico de que hubiera también una trayectoria para el impuestos, por ejemplo, de sociedades. Y luego hemos de vigilar en lo que serían el nivel de tasas y que se están aplicando en los ámbitos de 2 y 3 niveles de la Administración. ¿Se imagina las entidades financieras y las empresas catalanas fuera de España, fuera del euro, fuera de los mercados? ¿O eso es evitable? Nosotros trabajamos en un escenario de que estamos donde estamos, de que nuestras entidades responden a sus principios y de que hay una estabilidad económica y financiera. No contemplamos otros escenarios y seguiremos insistiendo, y por eso hoy me acompañáis y me escucháis con las diferencias, con los matices, que seguro que uno puede decir, hombre, esto no me gusta, tal, pero eso es lo que queremos hacer, dialogar y especialmente nosotros decir, oiga, ustedes que son los que gobiernan, los que mandan, los líderes, los representantes, los partidos y el Parlamento, ustedes lo que tienen que hacer es dialogar al máximo, negociar y llegar a pactos para estabilidad. Armando Santisteban le pregunta cómo se ve desde Cataluña, cómo lo ve usted el referéndum de Escocia, que está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, yo creo que ya está descontado, ¿no? Porque cuando ya te dicen más o menos la horquilla, tampoco será una gran sorpresa. No creo que vayan a haber sorpresas. En cualquier forma, ¿hasta qué punto es razonable cambiar de estatus si estás hablando de un 0, no sé qué, o un 1 o un 3%, ¿no? Lo que sería lógico, que es lo que yo recuerdo, que nuestro presidente Mas había dicho al principio, una razonable mayoría es lo que da, ¿no? O sea, cuando tienes... es como si en una social y se quiere imponer porque tiene el 0,1. Mire, usted va mal, porque lo que usted tiene que hacer es hablar con su socio, que para eso lo tiene al 49,9. No lo tiene, no lo tiene para mandar usted y gobernar de esta manera, lo tiene para que usted se tiene que asociar. Escocia seguramente llegará a una decisión de mantenerse, pero en cualquier forma, aun cuando por un lado o por otro hubiera esa pequeña diferencia, entendemos nunca que sería razonable tomar grandes decisiones, como nos podría pasar en otros ámbitos de trabajo y de corporaciones. Bernard García, de Expansión, le pregunta si se sienten los empresarios de Foment ignorados o desoídos por la Generalitat del presidente Mas en la llamada al diálogo. Y también le pregunta a Alicia Flores qué porcentaje del empresariado catalán cree usted que es independentista. una para acá y otra para allá. Nosotros tenemos muy buena relación con el presidente Mas y yo personalmente también la tengo. Es mi obligación, pero aparte de eso es una persona que transmite buenos valores. Le hemos hecho nuestras reflexiones dentro de la prudencia que nos corresponde como empresarios. No hay no entendemos que haya ninguna especial distancia por nuestro posicionamiento de decir sí al derecho a decidir dentro del marco legal y otras actitudes que hemos tomado, como no participar de una manera activa ante esas manifestaciones de colectivos
que no se acercan a nosotros, es que no tenemos nada que ver. Nosotros con una asociación de personas que piensan que, pues no sé, de diferentes estamentos, no tenemos nada que ver, ¿no? Son colectivos diferentes. Nosotros hemos de hablar con los que gobiernan, con los sindicatos, y se acabó. Y en ese nivel nosotros tenemos, y yo personalmente, una muy buena relación con la Generalitat. Me encuentro cómodo, no comparto cosas, dijéramos, de pensamiento, pero que lo que queremos es que gobiernen y nos gobiernen bien, y nada más. Y en cuanto a porcentajes, bueno, no sé, esto de los porcentajes es una cosa para que las consultas siempre ¿Más de la mitad, menos de la mitad de independentistas entre los empresarios? No, mire usted, es que es muy complejo, porque hay muchos, los empresarios, dijéramos, de lo que llamaríamos campos de actividad individual o dijéramos de micros, pues es lógico que tengan los sentimientos más aflorados, ¿no? Porque su mundo, pues su mundo económico, dijéramos, no su mundo personal, que puede ser muy amplio, acaba en un radio muy limitado. Cuando hablamos de empresarios medianos, grandes empresas y grandes compañías internacionales, lo que queremos es que se encuentren cómodos, y ahí no es un tema. Nosotros nunca hemos hecho encuestas en este sentido, y alguna organización que hemos visto que ha pretendido hacer encuestas, ¿hasta qué punto son razonables? Porque claro, te están hablando de que hacen consultas telefónicas a 500 personas, que las cogen a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana nuestros empresarios están trabajando, no están en casa esperando que les llamen para una consulta. O sea que no nos merece crédito ese tipo de encuestas, de consultas. Artur Figueres le pregunta cómo valora usted, como presidente de Foment, la redefinición y reorganización de la primera entidad financiera catalana, CaixaBank, que parece que pretende alejarse de la polémica sobre la independencia. Nosotros nunca opinamos sobre nuestros miembros. Nosotros estamos muy orgullosos de haber sido fundadores de la Caixa en su momento, en 1904, y desde entonces lo que tenemos es una excelente relación con la Caixa, con Banco de Sabadell, con Catalunya Caixa y con las entidades que están en Cataluña, y a todos los que tenemos que hacer es decirles que apuesten por Cataluña, apuesten por el mercado de todo el Estado, por Europa, y que sean cada vez más internacionales. Esto es lo que nosotros entendemos que es nuestro gran reto de nuestras entidades financieras, la internacionalización, para poder compensar, dijéramos, como han podido hacer grandes corporaciones locales, porque recordemos que en los años 70 España tenía Telefónica y nada más. Y ahora, carambas, cuando vemos ahí el listado de compañías que tenemos que en los mercados, pues eso realmente es algo que nos orgullece. La apuesta internacional de nuestras entidades y también de nuestras entidades financieras es lo que nosotros celebraríamos y celebramos y animamos. La embajadora de Guatemala dice: usted ha participado el 10 de septiembre en el World Business Forum Latinoamérica, celebrado en Guatemala. ¿Cómo percibe la relación económica entre España y Latinoamérica, y en especial con Guatemala? Bien, yo tuve esa oportunidad, me invitó el ministro de Economía, Sergio de la Torre, un personaje fantástico y que está haciendo un gran trabajo con el presidente Pérez Molina, y Centroamérica, especialmente Latinoamérica, todo ello, pero Centroamérica, pues que era lo que más cercano estaban sus dirigentes y sus representantes, pues ofrece unas excelentes oportunidades. Ya lo sabemos todos, seguramente me parece que es el segundo destino de inversión de España. Tenemos ahí activos por 120.000 millones de euros allá colocados. Hasta antes de la crisis éramos siempre el mayor inversor, con inversiones a niveles de 50.000 millones por año. En los últimos años no hemos podido seguir esta corriente. Se vuelve a recuperar, se ha vuelto a recuperar el 13, la caída profunda. Ahí vemos muy buenas oportunidades, especialmente en sectores energéticos, hidráulicos y otros. Hay muchas posibilidades. Yo animo a que sigamos. Desde la COE firmaremos un convenio con AILA, la Asociación de Industriales de Latinoamérica, desde Fomento con la Cámara de Industria de Guatemala,
que es nuestra homónima en Guatemala, y creo que hemos de intensificar estas relaciones, y yo agradezco la buena acogida que me dieron en Guatemala en esos días, en un viaje un poco express, pero que me permitió ver la Antigua, que eso sí que lo recomiendo, y no lo que decía antes el amigo Ramón sobre los vinos, eso sí que recomiendo visitarlo porque es una gran ciudad de 1570 y pico hasta 1775. Arturo Rodríguez le pregunta, y ya estamos terminando, si ve a Oriol Junqueras como presidente de la Generalitat declarando la independencia de Cataluña de forma unilateral, y Daniel Ramírez García, de ABC, dice, en torno a ese gran pacto institucional, ¿qué pasos debería dar a día de hoy tanto Rajoy como Mas? Y si pudiera reunirles usted, ¿qué les diría, les pediría? Nosotros tenemos la costumbre de no hablar sobre los líderes políticos, y me gustaría... ¿Y en la intimidad tampoco habla de estos temas? Sí, claro, la intimidad sí, pero no, ahora no estamos en la intimidad, estamos con amigos, pero somos muchos, ¿no? Y en cuanto a un diálogo más Rajoy, pues bueno, lo hicimos antes del 20 de septiembre del 2012, lo hacemos hoy y lo haremos mañana. Nosotros lo que queremos es que nuestro presidente de Cataluña, hoy Artur Mas, y mañana quien fuera, hable siempre con el presidente del Gobierno y que se conduzcan las relaciones a la normalidad y que hablemos de algo en común como lo que tenemos en este proyecto. ¿De Junqueras? Ya he dicho que no hablamos de los representantes, bueno, no nos toca. Don Ramón Casanova, en nombre de Asisa, entidad a la que pertenece, y de los otros dos patrocinadores, BT y Red Eléctrica de España, va a despedir el acto. Muy buenos días a todos. Desde este foro, que es un espacio de reflexión y acercamiento, hacemos votos por el avance hacia ese país de oportunidades y progreso que dibuja don Joaquín Gay de Montellá, donde primen la solidaridad y la lealtad entre los actores que deben entender que la diversidad es una de las mayores fortalezas del país. Para que actúen con respeto mutuo y generosidad en un deseado proceso de diálogo y negociación hacia un pacto que garantice a los ciudadanos una convivencia estable y segura. Muchas gracias, señor Tamames, por su documentada presentación. Muchas gracias, señor Gay de Montellá, por su ilusionante y también tranquilizador mensaje. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.